Son las 3 de la mañana. Miras el techo en la oscuridad. Tu cuarto está en silencio absoluto. Tu cuerpo está pesado y cansado. Tu cama está fría, pero tu mente corre a 1000 por hora. Repites esa conversación una y otra vez. Esa discusión que tuviste hace horas, o tal vez hace días. Esa reunión donde te sentiste minimizado. Esa charla donde no supiste qué decir. Te inventas las respuestas perfectas. Las palabras exactas que deberías haber dicho. Los argumentos brillantes que te darían la victoria aplastante. Conoces muy bien esa sensación, ¿verdad? Ese nudo frío en el pecho cuando descubres la frase letal, pero ya es demasiado tarde. El momento ya pasó. ¿Por qué haces esto? ¿De qué te sirve ganar una pelea imaginaria en la soledad de tu cuarto? ¿Por qué tu propia mente decide torturarte justo cuando más necesitas descansar? Hoy vas a descubrir cómo apagar esa voz de una vez por todas. Quédate hasta el final, porque la verdadera razón de este tormento cambia todo lo que crees saber sobre ti mismo. Si haces esto a menudo, quiero que escuches bien. No estás loco. No tienes una mente débil o defectuosa. La ciencia llama a esto rumiación. Es simplemente un error de código en tu sistema. Tu cerebro humano detesta las cosas sin terminar. Odia la incertidumbre más que el peligro mismo. Para tu mente, esa conversación incómoda es un archivo abierto. Es una amenaza. Y tu cerebro gasta toda tu energía vital intentando cerrar ese ciclo. Busca una solución lógica donde ya no la hay. ¿Alguna vez has notado que nunca repites las conversaciones donde saliste victorioso? Nunca pierdes el sueño por esa vez que todos aplaudieron tu idea. Solo repites aquellas interacciones donde te sentiste vulnerable o expuesto. Tu biología cree que estás bajo una amenaza real y te mantiene en alerta. Pero detente un momento. Sé completamente honesto contigo mismo. ¿Qué situación te dejó mirando al techo esta semana? Piensa en ello y escríbelo ahora mismo en los comentarios de este video. Entender que es solo un proceso biológico es solo el primer paso. El verdadero problema surge cuando dejamos que nuestro ego tome el volante. La mayoría cree que analizar el pasado nos hace más sabios. Nos venden la idea de que pensar en nuestros errores nos prepara para el futuro. Pero a estas alturas de tu vida, tú ya sabes que esto no es cierto. Has vivido lo suficiente para entender algo vital. La necesidad de tener siempre la razón es un juego infantil. Cuando eres joven e inseguro, crees que debes ganar cada pequeño debate. Crees que tu valor personal depende de cómo te ven los demás. Piensas que ceder es perder. Pero la verdadera madurez llega cuando aprendes a elegir tus batallas con frialdad. Tu tiempo, tu energía y tu paz mental ya son recursos demasiado valiosos. No puedes regalarlos a fantasmas del pasado. Cada vez que repites esa escena en tu cabeza, le estás entregando tu poder a quien te lastimó. Lo invitas a entrar en tu mente. Le sirves un café en la mesa de tus pensamientos. Le das el control absoluto de tus emociones. ¿Realmente vale la pena hacer ese sacrificio? Míralo desde una perspectiva de estrategia pura. En cualquier interacción humana hay dinámicas de poder. Cuando tú te quedas despierto sufriendo por algo que alguien dijo, esa persona gana. Gana territorio en tu mente sin mover un solo dedo. Un verdadero estratega sabe que la guerra termina cuando abandonas el campo de batalla. El sufrimiento inútil nace cuando intentas controlar lo incontrolable. Y el pasado, por definición, no se puede alterar. Ni con 1000 horas de insomnio vas a cambiar una sola palabra de lo que ya ocurrió. El verdadero poder personal no es tener la última palabra mordaz. El verdadero poder es el desapego absoluto. Es mirar el evento, sacar el dato útil y desechar la emoción destructiva de inmediato. Si quieres dominar la mente humana y aplicar esto en tu vida, adquiere las 100 leyes psicológicas. Accede a través del primer comentario fijado al final de este video. Pero hay algo aún más profundo y oscuro escondido en esta tortura nocturna. Esa voz persistente que te exige mejores respuestas no viene del mundo exterior. Viene desde muy adentro de ti. Cuando estás acostado peleando en tu mente, en realidad estás frente a un espejo. Estás peleando contra tu propia sombra. Esa parte de ti que has reprimido durante años. A menudo, lo que más te duele no es la ofensa que el otro te lanzó.
Lo que realmente te destroza por dentro es que no supiste poner un límite a tiempo. Te duele tu propia complacencia. Te duele tu propio silencio. Te duele haber sido demasiado bueno o demasiado educado cuando la situación requería firmeza absoluta. Desde pequeños nos enseñan a ser siempre agradables. Nos dicen que debemos evitar el conflicto a toda costa. Nos entrenan para sonreír y tragar nuestro enojo. Pero a medida que maduras, te das cuenta de que esta bondad forzada es una trampa. Ese remordimiento que sientes a las 3 de la mañana es tu propia mente exigiendo que integres tu fuerza natural. Te está pidiendo a gritos que dejes de ser tan dócil ante el mundo. Tu culpa es una brújula perfecta. Te señala exactamente el punto donde debes ser más firme y asertivo la próxima vez. No te castigues por no haber sabido responder como un experto. Usa ese dolor agudo a tu favor. Entiende de una vez que tu mente te está entrenando para la vida real. Te pide que aceptes tu capacidad innata de defenderte. Necesitas esa firmeza controlada para proteger tu espacio. Pero escucha bien esto. El entrenamiento real se hace aquí y ahora, en el presente. No se hace intentando reescribir un guión de un pasado que ya es polvo. Imagina por un momento a un general veterano. La guerra ya termina. El campo de batalla queda completamente vacío. Los enemigos se han marchado hace días. Pero él sigue allí de pie, lanzando espadazos salvajes al aire. Esquiva golpes imaginarios. Grita órdenes a soldados que no existen. Se agota física y mentalmente luchando contra la nada absoluta. Suena ridículo y absurdo, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que tú haces cada madrugada en tu cama. Llevas cargando una mochila invisible. Cada vez que piensas que deberías haber dicho algo distinto, metes una piedra de plomo en tu espalda. Pesa muchísimo. Te hunde en la cama. Te roba el oxígeno del presente. Te quita la claridad para mañana. Pero mira tus propias manos en este momento. Tú tienes las correas de esa mochila. Tú decides cuándo soltarla. Puedes dejarla caer ahora mismo si quieres. Entiende esta gran verdad hoy. La persona con la que discutes acaloradamente en tu cabeza ya no existe. El tú que cometió ese error verbal ya no existe. Ambos son fantasmas de un tiempo muerto. Separa con mano firme lo que controlas de lo que no controlas. Tú controlas tu respiración de hoy. Controlas tu postura física de hoy. Controlas tu actitud de mañana frente al mundo. Pero no controlas lo que ya pasó y desapareció. Retira de inmediato tu atención de esa escena repetitiva. Corta el suministro eléctrico a ese recuerdo. Deja que ese archivo abierto se cierre por sí solo por falta de atención. Tu mente solo repite lo que tú alimentas con tu miedo o tu frustración. Si dejas de darle energía, el recuerdo pierde su fuerza y desaparece en el fondo de tu mente. La batalla ya terminó hace mucho. Y mira a tu alrededor. Tú sigues aquí. Estás a salvo. Respira profundo y lento. Siente la tranquilidad de tu propio espacio. Escucha el silencio de tu cuarto. La victoria real y definitiva nunca es humillar al otro con el argumento perfecto. La victoria absoluta es dominar tu propia paz mental. Es tener el control total de tu mundo interior. Es saber cuándo retirarse con gracia y dignidad de un juego que no merece tu tiempo. Mañana sale el sol otra vez y trae nuevos desafíos reales. ¿Vas a enfrentarlos arrastrando pesadamente las cadenas oxidadas de ayer? ¿O vas a despertar con la mente limpia, clara y afilada como una espada lista para actuar? La decisión siempre es tuya y de nadie más. ¿A quién o a qué recuerdo inútil vas a desalojar de tu mente esta misma noche? Cuéntamelo abajo en los comentarios, quiero leer tu decisión. Si estas palabras te hicieron pensar y te devolvieron el control, deja un buen me gusta, comparte este mensaje, suscríbete al canal y selecciona el video que aparece ahora mismo en pantalla para seguir fortaleciendo tu mente y tu vida. Nos vemos del otro lado.